Bueno, continuamos con la segunda parte de esa clase de enfermedad diarreica aguda. Bien, nos quedamos en la parte de intoxicación alimentaria, así que ya pasamos a lo siguiente. Ya identificamos, ya diagnosticamos un cuadro diarreico agudo, independientemente de la causa que sea viral, sea bacteriana o sea parasitaria. Lo principal que nos puede complicar al paciente es justamente la deshidratación, y es justamente por ello que tenemos que manejarla lo antes posible de la mejor manera posible. Entonces, lo principal que se nos puede llevar al paciente es la deshidratación, entonces por eso tenemos que identificarla rápidamente. Para ello, tenemos este plan de manejo de justamente la deshidratación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es observar al paciente, la condición en la que está, el estado de los ojos, lágrimas, sed, justamente para identificar cualquier signo de que el paciente pudiera estar entrando a un estado de deshidratación. Entonces, paciente alerta, ojos normales, no hundidos, lágrimas presentes, sed normal, adecuada, ¿sí? Vemos también que no tiene signo de pliegue, o si lo tiene desaparece muy rápidamente. Vamos a tener que este va a ser un paciente sin mucho riesgo de deshidratación o sin signos de deshidratación. Por lo tanto, vamos a seguir un plan A, que es básicamente medidas generales para evitar que el paciente vaya a la deshidratación, o simplemente un plan de reposición hídrica por los continuos cuadros diarreicos, ¿sí? Entonces, esto es uno. Ahora, si ya vemos a un paciente, a un niño ya intranquilo, irritable, con los ojos hundidos, que no llora pero no tiene lágrimas ausentes, y que a la vez tiene mucha sed, ve muy rápido, casi desesperado, vemos que tiene signo de pliegue, el cual desaparece muy lentamente, ¿sí? Vamos a tener con esto un paciente que va a tener ya cierto grado de deshidratación, pero que sin embargo no está muy acrecentado, o sea, está en una etapa inicial aún. Por lo tanto, podemos manejarlo con sales de rehidratación oral, siempre y cuando lo vigilemos constantemente, ¿sí? Entonces este paciente va a seguir un plan B, que es justamente las sales de rehidratación oral. Luego continuamos. Y, por ejemplo, en otro caso tenemos ya un paciente que llega comatoso, hipotónico, ojos muy hundidos y secos, no tiene lágrimas, está muy sediento, pero vemos que no es capaz de beber, está muy confundido, tanto que no puede beber, no puede sostener el vaso, se le cae el agua, etc. Está muy intranquilo, muy confundido este paciente. Tenemos signo de pliegue que desaparece muy lentamente, ¿sí? Muy marcado ese signo de pliegue. Entonces, con eso ya tenemos que estamos frente a un paciente que va a tener ya signos de deshidratación grave, ¿sí? Posiblemente este paciente ya puede estar entrando a un estado de shock, ¿sí? Entonces, pues bien, ahora veamos cuáles son los planes que tenemos. El plan A, básicamente, en un paciente que no presenta signos de deshidratación, o si los presenta no son muy claros, por lo tanto puede ser manejado ambulatoriamente o simplemente con medidas generales de cuidado en casa. Un plan B, que ya vemos un paciente con signos leves de deshidratación, que puede ser tratado con sales de rehidratación oral. Y un paciente con un plan C, que ya pues está con una deshidratación grave, camino a ser un shock, o posiblemente ya en shock. Entonces, plan A, básicamente es manejo de la diarrea, ambulatorio o con medidas generales en el hogar. ¿Cómo vamos a lograr esto? Vamos a lograrlo con las 4 reglas básicas para tratar justamente la diarrea en el hogar, las cuales son: primero, aumentar la ingesta de líquidos disponibles en el hogar. Si el niño tiene sed, darle líquidos, darle agua, ¿sí? Lo ideal es pues darle sales de rehidratación, frutiflex, electrolal, etc. Justamente para que a la vez que recupera líquido, recupere también electrolitos. Sin embargo, en esta etapa
en este estado de deshidratación leve o ausente, no es totalmente necesario. Por lo tanto, simplemente con líquidos a disposición libre del niño en el momento que quiera tomar, basta. Continuar la alimentación habitual, no suspenderla, ¿sí? No suspenderla, muy importante. Mantener la alimentación habitual del niño para que más bien no se vaya a una desnutrición. Si por ejemplo la diarrea persiste y se vuelve persistente o crónica. Y también para mantener el estado normal del niño. ¿Sí? Reconocer cualquier signo de empeoramiento que pueda ser necesario que el paciente pase por ejemplo un plan B. ¿Sí? Enseñar a evitar futuros episodios de diarrea, como mejorando justamente la técnica de lactancia materna en caso el niño lo reciba, mejorando el agua, es decir, el agua que consume el niño, que siempre esté correctamente hervida, no dejar que el niño esté en contacto con recipientes o pozos de agua que pueden estar contaminados, tener cuidado en el baño, con la higiene, el agua de caño, si tenemos pacientes por ejemplo que provienen de una zona rural, tener cuidado con las clásicas aguas de las acequias, por ejemplo, que muchas veces las toman de ahí nomás, no las hierven, etc. Cuidados generales de higiene, ¿sí? Y después preparación correcta del agua a tomar. También aquí se incluye lo que es el tratamiento con zinc por 14 días normalmente. El zinc se ha visto justamente que ayuda mucho en lo que va a mejorar justamente el estado inmunitario del niño, va a mejorar también el transporte de líquidos dentro de lo que es la membrana enteral, ¿sí? Va a mejorar el transporte de líquidos, mejor dicho, en lo que es de la luz intestinal hacia el citoplasma de las células entéricas, etc. Por tanto, es un complemento, ¿sí? Sustancia que se está utilizando mucho para evitar justamente futuros episodios de diarrea al mejorar el estado inmunitario y a su vez mejorar o evitar que el episodio actual que se esté llevando a cabo no sea tan grave, ¿sí? Y se maneje mejor, por ejemplo, el estado de deshidratación, que el niño no vaya tan rápido a una deshidratación o simplemente no vaya a ella. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos un cuadro de básicamente el volumen de sales de rehidratación oral que usualmente también se pueden recomendar dentro de lo que es el plan A, después de lo que es después de cada evacuación, ¿sí? O para, en todo caso, rehidratar también al paciente. En un plan A inicialmente no es tan necesario el uso de sales de rehidratación oral, pero de todas maneras pues puede recomendarse. En este caso tenemos para niños menores de 12 meses, basta con 50 a 100 mililitros después de cada evacuación para recuperar el volumen perdido, ¿sí? Y la cantidad de sal oral, un sobre por día, un sobre de sales de rehidratación al día, de 1 a 10 años, 2 sobres, y después de cada evacuación usualmente se debe reponer 100 a 200 mililitros, y en mayores de 10 años pues ellos ya simplemente darles los líquidos que ellos necesiten, que ellos crean necesario. Se les da líquidos a voluntad, ¿sí? Y la cantidad pues recomendada para usarse al día, 4 sobres de sales de rehidratación al día. Pasamos a un plan B. En este caso sí están completamente indicadas las sales de rehidratación oral. En este caso entonces tenemos para un niño que ya tenemos, que ya identificamos algunos signos de deshidratación, tenemos primero que averiguar el peso. Lo mejor es tener el peso anterior del niño antes del cuadro para poder saber exactamente cuánto de volumen pudo haber perdido. Eso en sí es difícil. Niños pues que constantemente están yendo
consultorio, están yendo a la consulta o al hospital, etcétera, para sus controles, chequeos, etcétera, pues es mucho más fácil porque se tiene una medida, un peso aproximado último, y pues según eso se puede sacar cuánto de volumen ha perdido exactamente. Pero en los que no, simplemente contamos el peso que se tiene y según eso tenemos un aproximado de cuánto volumen tenemos que reponer en un cuadro diarreico más o menos moderado, una deshidratación más o menos moderada. Entonces, si tenemos niños donde con cuadros de deshidratación más o menos moderada, el peso, según el peso, debemos rehidratar al paciente con 50 a 100 mililitros por cada kilo de peso. ¿Sí? Esto es para las primeras 4 horas de tratamiento. Entonces tenemos un niño de 3 kilos, por ejemplo, y le vamos a dar 50 a 100 mililitros por cada kilo. Eso es aproximadamente 150 a 300 mililitros a darle de suero oral, ¿sí? Para rehidratación. Igualito se sigue el mismo esquema para niños donde se conoce el peso, pero como les repito, lo ideal es tener una medida anterior para saber exactamente cuánto de volumen ha perdido ese niño y cuánto vamos a reponer y en qué tiempo sobre todo. Ahora bien, pasamos al plan C. Ya dentro del plan C tenemos a un niño que está en una deshidratación muy grave, o ya está entrando o ya está en un estado de shock. Para eso ya tenemos que iniciar la rehidratación intravenosa. Para ello tenemos algunas soluciones. Lo recomendable, ¿sí? Lo recomendable para infusión intravenosa, en rehidratación intravenosa, es justamente el lactato de Ringer, ¿sí? El lactato de Ringer o una solución polielectrolítica, es lo recomendable. Si no se tiene, lo aceptable es también utilizar suero salino fisiológico, ¿sí? De 0.9%, sodio al 0.9%, y lo que sí no se debe utilizar es glucosa, ¿sí? Por tanto, si tenemos un paciente que llega deshidratado, grave, y necesitamos ponerle una infusión intravenosa, lo recomendable, en el peor de los casos, es suero salino fisiológico, no colocar glucosa. Ahora, por ejemplo, si vamos a colocar una infusión justamente utilizando el lactato de Ringer, que es lo recomendable, vamos a tener ciertas pautas. Dentro de la primera hora, lo que tenemos que colocar al niño es 50 mililitros por cada kilo de peso. En la segunda hora vamos disminuyendo y mantenemos hacia la tercera hora con 25 mililitros por kilogramo. Después de eso ya vamos a tener un niño ya más o menos orientado, ya mejorado, con el cual si se permite, si la condición del niño lo permite, podemos iniciar sales de rehidratación oral, terapia oral, o mantener la terapia intravenosa, pero con un volumen mucho menor. ¿Sí? Muy bien, eso es todo, espero les haya gustado y bueno, gracias.